Buenas noches. Como todos los días puntuales a la cita. En el 8º capítulo de nuestra serie sobre la civilización, el mundo y el pueblo maya. Enfocados a la vida de Pakal el Grande, el rey de los mayas de Palenque. Se había iniciado la vida de un rey maya. Aquel niño se había convertido en hombre. Tenía ya 17 años. Tenía que, como todos los nobles príncipes mayas, cumplir con sus obligaciones de Estado. Una de estas era el casamiento y la formación de una familia. Regularmente, los príncipes y los reyes se casaban entre sí. Estaba prohibido a un rey el tomar como esposa a una plebeya. Había un rígido protocolo y las normas legales exigían que éste se cumpliera de manera estricta. Así es que a Pakal no le quedaba más remedio que casarse con una princesa de alto rango que estuviera a su nivel. Tampoco podía ser una mujer de Palenque, ya que los reyes utilizaban el matrimonio como un sistema de alianzas. De manera que el Consejo del Reino, que presidía su madre, y en donde estaban involucrados algunos de sus tutores y amigos, tomaban la decisión de qué casa reinante, de qué dinastía que conviniera más a Palenque habría de ser elegida una princesa. Palenque había tenido malos años. Estaba sometida al yugo de Calakmul, que había derrotado en la guerra durante varias veces a Palenque, que había humillado a sus reyes y a su dinastía y a su pueblo. Por lo tanto, Pakal era una esperanza y debía de realizarse el matrimonio con alguna de las ciudades que convinieran más. Es importante entender la posición geográfica de Palenque. En el mundo maya de aquel siglo y de aquellos tiempos, hacia el año 620 a 25 después de Cristo, había dos grandes poderes. Uno era el inmenso poder de Calakmul, una ciudad violenta, agresiva y guerrera. Podríamos decir que habría cierto parangón con Esparta en el mundo griego. La otra, Tikal, una ciudad donde las artes y las ciencias se desarrollaban más y mejor, heredera de la antigua tradición teotihuacana, aliada de Teotihuacán en el pasado. Una ciudad que refulgía en belleza. Su acrópolis se puede considerar la más bella del mundo maya. Ahí había artistas y reyes poderosos que luchaban por preservar el espacio de las artes y de la religión. Es decir, que el otro gran poder del mundo maya era Tikal. Pero ambas ciudades peleaban por la hegemonía total. Por lo tanto, eran enemigas irreconciliables, como en el mundo griego, Atenas y Esparta. Así que si Calakmul sería la Esparta del mundo griego, Tikal sería la Atenas. Tanto en Tikal como en Calakmul había dos poderosas dinastías. El ejército de Calakmul era considerado el más feroz, poderoso, gigantesco y bien organizado, casi una fuerza aplastante, como los hoplitas espartanos. Gozaban de prestigio militar y guerrero, de disciplina. Eran temibles y astutos. Tikal, sin embargo, también tenía un ejército considerable, bien disciplinado, organizado y estructurado. Por lo tanto, ambas ciudades eran tan poderosas
que era casi imposible que una destruyera por completo a la otra. Así que en ese mundo, Palenque tenía que moverse. Cada una de estas dos grandes y poderosas ciudades tenía sus preferencias y algo así como una liga. Como en tiempos de los griegos, Atenas contaba con su liga délica. Cada una de estas ligas formaban como dos especies de equipos a favor y en contra. Eso significa que Palenque había pertenecido de manera tradicional al lado de Tikal y otras ciudades como la bella Copán y la formidable Quiriguá. Sin embargo, hay que decir que la geografía era muy importante. En el norte del mundo maya, se alzaba Calakmul, hoy en el estado actual de Campeche, mientras que Tikal se encontraría más al sur, en lo que hoy es Guatemala, la región del Petén Itzá, mientras que Quiriguá se encontraba cerca del mar oriental, es decir, el mar Caribe, lejos, dentro de Guatemala, y Copán aún más lejos, en el extremo occidental de lo que hoy es la República de Honduras, mientras que Palenque se encontraría en la región opuesta, es decir, al oeste de Tikal y al suroeste de Calakmul. Palenque, hasta antes de Pacal el Grande, no había sido un gran poder, pero ahora en cambio las circunstancias y la inteligencia del rey Pacal podrían convertir a Palenque en una potencia militar, económica, cultural y un centro de las artes y las ciencias. La señora Sac Cook, madre de Pacal, lo sabía. Esta era la oportunidad de sacudirse el yugo de Calakmul, que luchaba por destruir a Palenque y a su dinastía. Por lo tanto, la señora Sac Cook, con gran inteligencia, siguió apoyando al grupo de ciudades encabezadas por Tikal, Quiriguá y Copán, en una defensa común contra el grupo de ciudades más poderosas que encabezaba Calakmul, que también tenía más de una docena de ciudades aliadas que le apoyaban. Por lo tanto, la situación en el futuro para Palenque sería muy comprometida. Era evidente que muy pronto Calakmul haría sentir su presencia, tal y como lo había hecho en el año 599 y en el año 611, cuando los ejércitos de Calakmul llegaron hasta Palenque, incendiándola y arrasándola, haciendo una gran mortandad de sus habitantes, de su ejército y de sus mismos reyes. La señora Sac Cook no quería venganza, quería paz. Pero la paz era imposible en un mundo de rivalidades totales entre las ciudades mayas y en donde la guerra era casi cotidiana y constante. Lo que hizo la señora Sac Cook fue ir fogueando a su hijo Pacal hasta que se convirtiera en un gran estratega y un gran general. De esta manera, la señora Sacac y su nación, Palenque, se vieron inmersos en una guerra que duró 30 años entre las dos grandes ciudades rivales, Tikal, aliada de Palenque, y Calakmul, enemiga de Palenque y también de Tikal. Durante los años de juventud del rey Pacal, entre los 17 y los 23 años, estas primeras guerras de Palenque fueron simples escaramuzas, pero aún así, un rey maya
podía perder la vida en el frente de batalla en una simple escaramuza, ya que cuando los ejércitos mayas se enfrentaban, el duelo era a muerte y el rey la principal víctima del ejército enemigo, ya que los mayas acostumbraban capturar a los reyes para después sacrificarlos en el campo de batalla. Así que un rey maya tenía que saber cómo jugaba sus fichas, ya que si caía preso, sería sacrificado. Y el ejército entero ponía su ingenio y su talento en evitar que su rey fuera hecho prisionero, ya que esto, además de que era muy humillante para un ejército, creaba un problema dinástico. Esta sería la primera ocasión en que el joven Pakal se pondría a prueba en el campo de batalla, apoyando al rey de Tikal en contra del rey de Calakmul y sus aliados. Vayamos pues a este escenario. Vayamos pues al mundo maya. Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo 8 de la serie, Kinish-Hanab Pakal, el Grande, rey de Palenque. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas y el conocimiento de la historia mexicana en mejores mexicanos. Productor ejecutivo y productor general, José Ramón Vega. Ambientación, efectos físicos, efectos especiales y operación técnica, Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril. Investigación musical, investigación histórica y musicalización, Felipe Saldívar. Agradecemos la colaboración del licenciado Jaime Almeida en la selección de los temas musicales. Y todos bajo la dirección de tu amigo el Dr. Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. Esta es una presentación de Radio Centro 1030, calidad en tu vida, miembro de Grupo Radio Centro.
Era el año 620 de la cuenta cristiana. El joven rey Pacal tenía 17 años. Le había sido presentada una hermosa princesa. Su corazón estaba traspasado por el amor. Era un amor genuino, no una obligación dinástica. Y aunque los mayas no se casaban por amor, los dioses habían querido bendecir a esta pareja. Y Pacal se quedó contemplando el rostro de la bella princesa. Estaba sentada al lado de su padre, el rey Chitam. Y venía de la ciudad de Oxtecún, situada al norte de Palenque, y miembro de la alianza con Tikal, ciudad enemiga a muerte de Calakmul. Y por lo tanto su dinastía era bienvenida. Pero el protocolo era muy rígido. Los príncipes apenas serían presentados. Las condiciones del matrimonio no las establecían los contrayentes, sino los reyes. Aquella bella mujer, aquella maravillosa mujer, de ojos cristalinos, de rostro moreno y radiante, de cabellos negros como el azabache, se llamaba la princesa Sakbu Ahau. La señora Sakbu miraba de reojo y podía ver el rostro de su hijo. Se le veía contemplativo. A su hijo le agradaba esa princesa. No cabía dudas. Casi podía escuchar el latido de su corazón acelerándose. Pero estaba prohibido que la tocara. Solamente podía verla. Nunca la tocaría, porque era una princesa sagrada, de la más noble sangre real, consagrada como virgen al templo. Era como si fuera un objeto de culto. Y a Pacal se le arrancó el corazón cuando la escuchó hablar por primera vez. Como un dulce trino de pájaros le parecía su voz. ¡Qué criatura tan dulce y tan divina que había salido de los bosques de la lejana Oxtecún! Es como si escuchara la música del cielo cuando aquella princesa le saludaba y le honraba como un rey, mirando no de manera directa, sino solo al piso, en señal de sumisión. Tenía el rostro y la frente exquisitamente alargados, porque ese era el ideal de belleza maya. Con tablillas y vendajes,
A las niñas se les alargaba el rostro para que tuvieran una forma exquisita. Y la princesa Tsaq-Bu-Ahau cumplía con todos los estándares de belleza del mundo maya. Era delicada de cuerpo, aunque con la cadera ancha, de erguido busto que escondía bajo sus finas ropas de algodón teñido. Cubrían su cuerpo pectorales de jade, que atestiguaban su alto rango y su jerarquía de princesa y de sacerdotisa ofrecida a la diosa de la tierra. Aquella bella flor perfumaba el ambiente del palacio real de Palenque. Y estuvieron mirándose por horas y horas, que a Pacal le parecieron apenas instantes, mientras que el rey, padre de la princesa, y su propia madre, la señora Saakuk, discutían las condiciones de la dote y del enlace matrimonial que quedó establecido para 5 años adelante en el tiempo. La bella princesa miraba al rey Pacal, también de reojo. Se le antojaba apuesto, varonil, viril, fuerte. Le atraía. Pero ella no estaba en edad casadera. Era casi una niña. Se tendría que cumplir el ciclo. Se tendría que ir de Palenque a su ciudad a aguardar el tiempo de la espera. Si tan solo pudiera alargar aquellas horas. Pero no era posible, ya que los reales protocolos eran rigurosos, estrictos, y se aplicaban a todos por igual. A Pacal le fue entregado un pequeño bastón de jade en señal de compromiso. Aquella sería su mujer, pero tendría que esperar. El joven rey se quitó un collar de jade, regio y suntuoso, y lo puso en las manos del padre de la bella princesa Tsaq-Bu-Ahau, en señal de compromiso. Las dos casas reales, de hecho, por aquel acto, ya estaban emparentadas, ya que la sola promesa de matrimonio tenía jerarquía de unión. Ahora, ambas ciudades tenían obligaciones que cumplir y serían aliadas en el campo de batalla, y ambas casas dinásticas tenían ahora alianza, compromiso y, por supuesto, intereses en común. A la mañana siguiente, la comitiva real que venía de la ciudad de Ochtecún, que en maya quiere decir ciudad de los 3 dioses, se retiró. Y la bella princesa Tsaq-Bu-Ahau, llevada en andas por 2 de sus esclavos, subió a su litera. Pero
se le permitió hablar con su prometido. El corazón de Pakal estaba a punto de estallar. Ardía en ansias por tocar, aunque solo fuera la mano de aquella princesa. Pero el protocolo real lo impedía, porque era una mujer pura, y aunque fuera su mujer prometida, no podía hacerlo. Sin embargo, ambos príncipes cruzaron palabras. Él le dijo: mi corazón te aguardará impaciente. Y ella, con gesto de preocupación y ardiendo en deseo y en amor, le respondió: amado prometido mío, cuídate en la guerra. Rogaré a los dioses por tu bienestar y oraré en el templo cada amanecer por tu salud. Nada más podían decir. El protocolo indicaba solo unas palabras, solo unos instantes. Pero se habían dicho lo suficiente para entender que ambos corazones estaban rugiendo, mientras que las carnes de ambos se convulsionaban en un ardiente torbellino de pasión. La guerra se acercaba. El joven rey estaba por cumplir los 18 años. Era su obligación ir a la guerra. Ningún rey maya podía esconderse en su palacio. Tenía que ofrendar su vida si fuera necesario y encabezar con su estandarte la lucha en el campo de batalla, codo con cada uno de sus soldados. El gran capitán Ak Kich Kum Lo estaba preocupado. El consejo de guerra sesionaba. El capitán Ak Kich Kum Lo presidía, junto con el gran sacerdote Tuxtecapx. Había presentes más de 20 sacerdotes propiciando a las deidades de la guerra. A Ek-Acuac, el llamado Jefe Negro, una de las divinidades de la guerra, encargado del campo de batalla. También al dios Ek-Xuan, dios de la estrella polar, patrón de los viajeros y los comerciantes, pero que también tenía relaciones con el mundo inferior y se encargaba de conducir las almas de los muertos en el campo de batalla hasta el infierno, a su reposo eterno. También era adorado el dios Hun Kame,
uno de los nombres del dios maléfico principal, dios de la muerte, gran señor de Xibalba, el infierno. Junto con el dios Bakub-Kamé, eran los dos señores principales del Xibalba, los grandes jueces del infierno. Ellos disponían de las almas de los soldados muertos. Había que estar bien con ellos si se quería disfrutar de vida eterna en el otro mundo, más allá de la muerte. También era adorada Ixtab, la diosa del suicidio. Era la patrona de los que se suicidaban, y en especial de los que se ahorcaban. Y quienes esta diosa lograban conmover, aseguraban su vida eterna en el Xibalba. En muchas ocasiones un soldado tenía que practicar el suicidio para evitar revelar al ejército enemigo datos estratégicos. Los capitanes, los reyes y los guerreros mayas no dudaban en suicidarse antes que traicionar a su nación o a su general. Delito intolerable. Por lo tanto, rogaban a la diosa Ixtab que les diera el valor para suicidarse antes que en una felonía traicionar su nación, su general, a sus amigos o a su ejército por temor a ser torturados en la guerra. Los capitanes y los soldados pasaban largos días en oración antes de aventurarse a la selva para enfrentarse con el ejército rival. Su preparación psicológica tenía que ser enorme para en ningún momento demostrar cobardía, ya que eso era tenido entre los mayas como acto imperdonable. Tenían que aprender a enfrentar a la muerte sin doblarse, especialmente los reyes, ya que si demostraban cobardía, toda su casta imperial, toda su dinastía, se vería ridiculizada. Para ser valientes, los soldados mayas tenían un recurso. Tenían un lenguaje secreto llamado Zulúa. Invocando sus palabras poderosas, podían arrojar de su vida la tristeza, el dolor, la ansiedad, la angustia, el miedo a morir o a ser aprendidos. Para hacer su viaje final al Mitnal, es decir, a Xibalba, el mundo inferior donde viven los muertos. Era importante llegar a este mundo con honor, con valentía y con gallardía, porque si no, en el otro mundo se burlarían de ellos por toda la eternidad, por haber sido cobardes. Finalmente, los guerreros consagraban en último... capitanes y guerreros consagraban el último día de su preparación psicológica y religiosa para honrar a Nacón, el supremo señor de la guerra, que inclinaba la balanza a favor de un ejército o del otro, asegurando así la victoria y la derrota. El último día de su entrenamiento religioso, psicológico y militar, capitanes y soldados danzaban,
hasta que sentían su cuerpo estremecerse por el éxtasis ritual. Después de esto, se sentían preparados para la guerra y para morir. Y armados hasta los dientes, partían hacia el campo de batalla. Toda Palenque estaba convulsionada. La señora Saak Cook estaba sentada frente a la gran terraza del Palacio de los Reyes. Su Estado Mayor estaba con ella. La más alta jerarquía de la corte. Y cientos de doncellas arrojaban pétalos de flores. El desfile militar. Los soldados se iban, pero antes cruzarían la ciudad en marcha triunfal. A la cabeza del ejército iba el gran rey Pakal, de 18 años de edad. Un paso atrás de él, el capitán Ak Kish Kum Lo. Y tras este, los oficiales Pakan Tab, Kehun Kinax, Tekax Muxnex, los mejores oficiales del ejército de Palenque y amigos del rey. Los cantos de las doncellas ululaban en el ambiente. El humo de copal barbotaba en los braseros. Y el ejército cruzó en forma de línea, formando pequeños cuadrángulos, y avanzó por el Sacbé, adentrándose a la selva. Todos los corazones estaban anhelantes de una victoria. Los cantos propiciatorios a los dioses se escuchaban por doquier. Pero ¿cuál sería la suerte del rey y de su ejército? Sentada en su trono, la señora Saak Cook podía ver al rey Pakal alejándose al frente de su ejército, pero no podía evitar que su corazón estuviera detenido a espasmos por el miedo. Era todo lo que amaba, era su esperanza y la esperanza de toda la ciudad. Sin ser vista, la señora Saak Cook derramó una lágrima. Pero después se levantó para entrar a palacio, mientras que el ejército maya de Palenque se adentraba en la selva. Pasaron 6 semanas. El ejército de Palenque se había encontrado con una vanguardia del gran ejército de Tikal. Los de Calakmul
avanzaban en sentido contrario. 8 ciudades aliadas del lado de Tikal, 9 del lado de Calakmul. Y a orillas del gran río Usumacinta estalló la batalla. El conocimiento del nuevo rey estaba a prueba. Portaba su lanza y su espada de guerra en la diestra y la siniestra. Los reyes tenían que demostrar su valor frente a sus hombres. No podían estar solo sentados, solo mirando. Se les tendría por cobardes. Y Pakal se enfrentó con su gran lanza al primer rival. Peleó codo con los suyos. Tiró al primer rival y luego al segundo. Y finalmente, repentinamente, sintió como una flecha se hundía en su cuerpo. Estaba herido. El capitán Akshkishkumlo se dio cuenta. Un guerrero de Calakmul había asestado, lanzando la flecha directamente al hombro del rey Pakal. Había que apresurarse. Si lo rodeaban, estarían perdidos. Akshkishkumlo dio la orden. ¡Síganme al rey! 4 guerreros de Calakmul con lanzas venían en su contra. Pero 7 de los suyos le apoyaban. En una maniobra envolvente, fueron reducidos los enemigos. Akshkishkumlo se acercó al rey. Lo tomó por el hombro. Sangraba abundantemente. Había que sacarlo de inmediato del peligro. Si fuera capturado, estarían perdidos. Akshkishkumlo era alto y vigoroso. Tomó a Pakal. Otro hombre le ayudó. Se lanzaron por una zanja, entraron bajo un árbol, se metieron en la selva, se ocultaron entre los matorrales. Pero había que sacar al rey del peligro. 3 soldados de Calakmul por detrás acecharon con sus armas al ataque. Akshkishkumlo hundió su lanza sobre uno de los rivales, pero quedaban 2. Finalmente, habían escapado, habían recibido ayuda. Había que seguir por la brecha, continuar hacia arriba. El peligro era inminente. El rey Pakal dio señales de recuperación. Finalmente, huyeron hacia la cima de una loma. No fueron vistos. Habían escapado. Aparentemente, el rey estaba a salvo. Pero repentinamente un escuadrón de enemigos rodeó al grupo. El capitán Akshkishkumlo no dudó. Dejó al rey en el suelo y se levantó para repeler el ataque. ¿Cuál sería el destino de su rey? Se alejó de él para defenderlo. Estaba a más de 10 pasos. Cuando el capitán Akshkishkumlo fue atravesado por una lanza, Pakal estaba perdido. Gracias por haber estado con nosotros. En el capítulo número 8 de la serie. Kinish-Kanab Pakal, el Grande, rey de los mayas de Palenque. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas. Y el conocimiento de la historia mexicana
en Mejores Mexicanos. A nombre de Radio Centro 1030 y de todos quienes hacemos este programa, gracias. Muchas gracias por tu preferencia. Y te recuerdo, tenemos una cita mañana, porque los 365 días del año, por el 1030 de AM, Radio Centro, todos los días tenemos un encuentro con la historia. Nuevamente, muchas gracias y hasta mañana.